Hay gente que pasa mucho tiempo ahorrando, tratando de buscar esa inversión o eso que quiere lograr para un futuro, pero muchas veces esa inversión o esa decisión se toma desde la emoción y no necesariamente desde la razón y lo que realmente es importante contemplar para tomar una buena decisión y no, como decimos a veces, embarcarnos. Ok, es ahí donde aparece muchas veces las dudas, las inquietudes y muchas preguntas que nos hacemos a lo largo de este proceso de compra que muchas veces buscamos en temas de comprar una propiedad o hacer algún tipo de inversión. Hoy justamente para eso nos acompaña Alonso Rodríguez, que es un gran amigo y compañero. Alonso ha acompañado muchísimas familias, a muchísimas personas en este tipo de experiencias, en este tipo de procesos. Alon, bienvenido al podcast. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, ya llevamos bastantes años en este negocio y hemos pues experimentado muchas historias, hemos vivido muchos acontecimientos interesantes, alegres, tristes, de todo tipo, y hemos aprendido mucho a lo largo de todos los años. Al final de cuentas, yo creo que es algo en lo que pensamos prácticamente todas las personas. Lo que pasa es que a veces lo pensamos algunos de formas distintas. Uno piensa en estabilidad, otros piensan en tranquilidad, otros piensan en paz, pero al final de cuentas todo eso nos lleva a esa famosa palabra que usted acaba de decir, inversión. Y ahí es donde tenemos que tener el cuidado de que realmente pongamos todo nuestro esfuerzo y todo nuestro futuro en el lugar adecuado. Y justamente eso que usted está diciendo, Alan, porque mucha gente quiere invertir, pero a veces no sabe ni siquiera cómo hacerlo, no sabe cuál es la intención de hacerlo. Entonces, ¿cuándo pesa más esa emoción que tal vez lo que podríamos decir la razón en ese sentido o en esa decisión que uno está tomando? Sí, vamos a ver, en los podcasts anteriores, de hecho, se ha tocado el tema en varias ocasiones. Creo que muchas veces nos inclinamos o nos dejamos llevar por la emoción, efectivamente. Correcto. A veces la emoción se apodera de nuestro ser y de nuestra mente y de nuestro corazón y nos lleva a veces a tomar decisiones apresuradas. En este tema de las inversiones y analizar exactamente en dónde quiero, ya sea esa inversión o mi proyecto de vida, sí es sumamente importante considerar muchos factores y a veces esa emoción nos nubla, nos ciega, no nos permite hacer las preguntas correctas, las preguntas adecuadas y también ahí pues puede pesar con quién me estoy apalancando o con quién estoy buscando hacer esa inversión y que tal vez esa persona tampoco me colabore mucho en ayudarme a solucionar esas preguntas que yo por mi emoción estoy nublado y no puedo hacer y que tal vez ese asesor me las pueda compartir o me pueda ayudar a avanzar en ese proceso de la mejor búsqueda para lo que yo quiero, ya sea para mis próximos 5 años o para un futuro un poquito más lejano. Claro, y es que eso es súper importante porque incluso me pareció súper interesante algo que decía Daniel y era que decía que dependiendo de lo que yo ando buscando, así debería ser a la persona que le puedo preguntar. Si busco independencia, puedo buscar experiencias de otras personas o amigos que tal vez en este momento estén pasando ese proceso o incluso que ya lo hayan atravesado como para que me puedan orientar. Igual pasa si es una familia, quizá puedo buscar bajo esa misma línea o si es una inversión específicamente, ¿verdad? Entonces, alguien que ya haya pasado por ahí, ¿verdad? Como uno dice, que ya haya pasado por donde asusta, ¿verdad? Que no Correcto. necesariamente tiene que ser así. Así es. Recuerda una experiencia para ver qué le parece o qué piensa usted de esa expertise y ese acompañamiento que ha tenido. Estando así en una mesa con amigos y conversábamos un poco sobre el tema de inversión y me parecía muy interesante escucharlos a ellos cómo hablaban, ¿verdad? Porque ahorita dentro de ese círculo que tal vez manejamos edades similares, recuerdo que en su mayoría todos coincidían en que querían independizarse, tener un lugar para vivir Correcto. y posterior a eso, ya después hacer un proyecto de vida en familia, en pareja, pero querían algo para ellos, Correcto. para después ponerlo a funcionar y que les generara un retorno. Así es. Entonces, ¿usted cree que en este momento haya como diferentes formas de pensar o es solo mi generación, por decirlo así? No. Yo considero que sí hay diferentes formas de pensar, por supuesto.
y cada persona tiene pensamientos distintos y cada quien busca estabilizar su vida de manera diferente. Yo considero que cuando pasamos por el trago amargo de la pandemia, muchas cosas cambiaron. Y una de esas fue principalmente el tema de la inversión, de cuánto tengo guardado. Vamos a ver, con todos los años que nosotros tenemos de trabajar en esto, es curioso, y también Daniel lo decía anteriormente, el 95% de las personas requieren un financiamiento bancario. Correcto. ¿Por qué? Porque el 95% de las personas no tenemos como esa, ¿cómo lo podemos llamar? Como esa intención de ahorrar y pensar en el futuro, sino que vamos, como dicen, día a día, ¿verdad? Cuando pasó toda la situación que pasó con la pandemia, yo creo que muchas cosas de esas cambiaron. Y esa ha sido una que radicalmente cambió. Y nosotros lo vemos el día de hoy, digamos, en los proyectos que nosotros manejamos actualmente en la zona, en donde ya la cantidad de gente que compra con un poquito más de ahorros es considerablemente más alta. Que efectivamente sí necesitan de apalancarse con un financiamiento bancario en muchas ocasiones, es cierto, claro que sí, pero ya no es tanto el volumen de dinero que ellos tienen que pedir para poder financiarse como lo era antes. ¿Cuánto puede andar más o menos ese porcentaje o ese cambio de la pandemia ahorita, digamos? Bueno, en nuestro caso, lo hemos notado que eso ha crecido considerablemente. Vamos a ver, desde el 2012 hacia acá, que empezamos a desarrollar proyectos fuertes, como ya lo comentaba nuestro gerente general anteriormente, Freddy, como Condominio Montezuma, empezamos a notar que en ese momento el porcentaje de clientes que requerían un crédito bancario era bastante alto. Podríamos estar hablando, efectivamente, como decía Daniel, un 95% solo en nuestro nicho. Entonces era un porcentaje muy alto. Al día de hoy, y después de lo que sucedió con la pandemia, eso cambió radicalmente. Tanto es así que yo podría decir que al día de hoy ya ese porcentaje ha disminuido casi que al 70% o al 65%, que es realmente mucho. Claro. ¿Verdad? Entonces, sí hubo un cambio de mentalidad bastante importante, sí hubo como esa sensación que se generó en las nuevas generaciones de sentir algo que sea mío, que me genere un arraigo, y también que me genere un poco de paz, porque al final de cuentas, no tener nada en esta tierra, pues no deja de generar ansiedad. Totalmente. Cada vez que vamos creciendo y madurando un poco más. Y dentro de todos estos factores, digamos, porque me parece súper bueno y súper importante que la gente haya hecho como conciencia de la importancia del ahorro, ¿verdad? Para poder después utilizar ese dinero para algo más. Dentro de todo esto, por ejemplo, que se ha venido gestando, ¿ha tenido como algún tipo de experiencia con algún cliente que usted diga, este fue el primer momento en el que me di cuenta de que la gente sí está pensando en invertir en activos y no en otras cosas? Porque quizá antes era más común que mis ahorros los dejaba guardados o los usaba para otras cosas. ¿Por qué considera usted que en este momento la gente está cambiando esa mentalidad para obtener beneficios por medio de activos o de cosas distintas a lo que anteriormente pensaban mis papás, mis abuelos, mis tíos, ¿verdad? ¿Qué ha cambiado en la sociedad o en nuestra mente para que eso suceda? Bueno, tienen que cambiar varios factores en realidad. Y también depende del análisis de la persona como tal, que qué es lo que busca realmente. Vamos a ver, en las nuevas generaciones era muy extraño ver jóvenes venir o acercarse a nosotros para buscar un producto inmobiliario. En este caso nosotros pues lo que vendemos son lotes en condominio. Entonces, eso era más como de las generaciones de nuestros padres o incluso de nuestros abuelos, que eran como más arraigados a la tierra. Hoy por hoy, las nuevas generaciones tenían como más bien una mentalidad, por lo menos así lo percibía yo hace unos años hacia atrás, de tener un trabajo estable, que me permita ir a pasear, regresar a la casa de mis padres, etcétera, etcétera. Pero eso definitivamente ha cambiado. Hoy, la cantidad de clientes que nosotros atendemos el día de hoy, que son de la generación suya, son considerablemente grandes. Y en el caso particular de los clientes que yo pueda atender, a mí me hace gracia, yo hablo con ellos de ese tema, porque yo les digo, ¿cómo ustedes tan jóvenes y pensando en comprar un lote, por ejemplo? ¿Y por qué no? Porque para mí no ha sido como lo usual, ¿verdad? Ok. No es como la generación que normalmente viene a comprar ese tipo de bien.
Y ahora, definitivamente, eso ha cambiado muchísimo. Entonces, pues sí es muy bonito ver, digamos, parejas jóvenes o personas que vienen individualmente y ya andan pensando en tener algo para ellos, tener algo que sea mío, que me genere arraigo, como te decía anteriormente. Entonces, y es interesante ver ese cambio de mentalidad en la juventud del día de hoy, que me parece súper maravilloso, porque ahí sí, no hay nada más importante que tener algo que realmente sea tuyo y que te genere estabilidad, te mate esa ansiedad de que qué va a pasar el día de mañana, yo no tengo nada, etcétera. Entonces, y es sumamente interesante y muy bonito de verlo. Bueno, y ahora que usted hablaba de parejas, justamente, yo creo que a veces las personas creen que a nivel general como tal, ¿verdad? El tomar una decisión de este tipo se mueve por una emoción, que era lo que decíamos al inicio, ¿verdad? A veces la gente piensa que es como salir en una cita, salir con una persona, me enamoré, me entusiasmé y voy y me caso mañana. Eso no sucede así en la vida real. No, Tampoco sucede así en ese tipo de compras. O sea, no no. puedo venir y decir, me encanta el lugar, así es lo que yo quería o esta es la inversión que yo quiero hacer y simplemente voy, ¿verdad? Y lo hago. Ujú. ¿Cuáles son esos red flags que usted dice, esta persona llegó aquí basada en una emoción Ujú. y cómo hace Alonso para acompañar a esa persona y hacerle entender que más allá de esa ilusión o esa emoción, hay algo que le conviene más? Porque tal Ujú. vez vienen con algo en la cabeza o en la mente y usted dice, creo que esto no es lo mejor para esta persona, o esta no es la Ujú. mejor inversión, o este no es el mejor momento. Claro, Porque imagino que le han pasado casos donde ha tenido que muchos. Ujú. cambiar un poco esa mentalidad de la Sí, gente. muchos. Realmente, y también como se comentaba en los podcasts anteriores, la emoción a veces nos nubla y realmente nos dejamos llevar en muchísimas ocasiones solo por ese aspecto nada más. Ujú, Y dejamos de lado otras cosas que son sumamente valiosas e importantes, como quién está detrás de esa inversión que voy a hacer. Porque sí, yo tal vez pude haber llegado, ver el lugar, me encantó, me fascinó, la ubicación como tal del lote es espectacular, el ambiente que se ve a los alrededores es fantástico, pero tal vez hay otro montón de cosas más que dejo de lado y que son importantes. A veces es gracioso porque yo siento que a veces los clientes o las personas analizan más técnicamente cuando van a cambiar su celular, inclusive, ajá. que cuando van Le a preguntan a ChatGPT, le preguntan al totalmente, papá, al tío, al abuelo, el que tiene el teléfono, pero cuando son terrenos, no. ¿no? Y cuando es una inversión que es tan importante y que puede ser una de las inversiones más importantes de sus vidas, no lo hacen. Ujú, Entonces ahí es donde entramos nosotros, para tratar, eh, obviamente, de apaciguar un poquito el tema, no ujú. dejar que 100% ese sea la toma de su decisión, porque tal vez el día de mañana eso lo pueda llevar a arrepentirse de cómo sucedieron todos los eventos para adquirir ese bien. Y ahí es donde nosotros tratamos de ayudar al cliente en lo mayormente posible para que analice factores como el crecimiento que está teniendo la zona, la responsabilidad que tiene esa empresa con la que estoy trabajando, lo que me está ofreciendo, lo que me va a entregar, qué pasa ante X situaciones que puedan suceder durante el transcurso del Ujú, negocio que yo esté realizando con esta empresa, y todo ese tipo de aspectos. Nosotros tratamos de que ellos tengan claridad 100% de la inversión que está haciendo con nosotros y así pueda tomar una decisión más con visión, con claridad que ujú, simplemente con visión de dejarme llevar por la emoción que tuve en ese momento. ujú. Algo que dicen que hay contratos, o perdón, firmas que no se hacen enamorados, como los contratos de buena inversión. En este caso, siempre existen como esos puntos clave, por ejemplo, de un contrato antes de hacer una inversión. Ujú. 3 puntos importantísimos que usted dice en cualquier inversión, no solamente en temas de propiedades. ¿Qué son puntos clave que una persona tiene que ver en un contrato antes de firmar? Ujú. Obviamente, primero leerlo, pero Por después de supuesto. ahí. Por supuesto, vamos a ver, en los condominios como tales, hay un factor que es súper vital y a veces obviamos mucho, a pesar de que se les comenta, se les hacen resúmenes y demás, y me refiero al reglamento del condominio, Ujú, porque hay aspectos muy importantes y dependerán del tipo de inversión que yo estoy visualizando a futuro, ya sea en mis próximos 5 años o más. ujú, Qué sé yo, y yo estoy comprando ese bien porque lo quiero tener ahí,
ganando plusvalía y después revenderlo y ganarme algo de De inversión, retorno. ajá, de retorno de inversión en ese negocio. O estoy pensando más bien en construir un bien y venderlo Ujú. en una solución completa. O estoy pensando en construir un bien y alquilarlo. Entonces, todas esas cosas pesan y hay que analizarlas bien, ¿verdad? Porque vamos a ver, si yo estoy pensando en comprarme el lote para revenderlo a futuro y ganarme la plusvalía que pueda tener el análisis de la zona que yo hice ya anteriormente, y si yo me voy a endeudar con un crédito bancario para adquirir ese bien y buscar un retorno de inversión, pues va a ser bastante complicado que con un crédito bancario yo pueda tener un retorno de inversión cuando ya la tasa de interés de ese crédito como tal es muy probable que se consuma todo Ujú. el retorno de inversión que yo estoy esperando. Porque generalmente las entidades financieras, todas las entidades financieras de este país y estoy casi seguro que del mundo, los primeros años, pues una gran parte de eso es de intereses. Ujú. Entonces, ahí se consume mucho ese retorno de inversión que yo estoy esperando. Ujú. Entonces, ahí es donde entramos con la asesoría y le explicamos al cliente realmente las opciones que tiene y las posibilidades que tiene de un retorno de inversión real ante una situación de inversión que es lo que está pensando. ¿Qué, qué considera usted, digamos, que es una... Vamos a ver, Pili va a hablar con Pili y va a decir, bueno, Pili, estamos listas para invertir. Entonces, ¿cuál es esa conversación que Pili tiene que tener con ella misma? Decir, ok, yo creo que estoy lista, pero ¿qué tengo que considerar yo como persona para saber si realmente estoy lista o si me está ganando esa emoción de la que estamos hablando? Bueno, número uno, evaluar bien mi presupuesto de cuánto es realmente ese activo que puedo adquirir. Ujú. Como lo decía Daniel antes, a veces nos olvidamos de cuánta cobija realmente podemos echarnos encima y excedemos Ujú. eso y eso complica todas las cosas. Nosotros tratamos de ayudarlo primero a que usted entienda presupuestariamente cuánto es lo máximo que usted puede pensar para hacer esa inversión. Con base a eso y que tenga usted unas finanzas sanas, Ujú. ya podemos empezar a ver opciones dentro de los diferentes proyectos que tenemos en la zona. Ujú. Efectivamente, Grecia en estos momentos es el efecto Grecia, como lo decía Daniel, Ujú. y en estos momentos estamos experimentando un crecimiento inmobiliario bastante fuerte. Ujú. Y yo siento que en este momento más bien eso es como apenas el inicio. Ahorita esto va a empezar a explotar mucho más fuerte. Eh, Nosotros lo vemos en los proyectos que nosotros empezamos a prevender, cómo el crecimiento y la demanda que está generando nuestros proyectos en la zona es bastante alta. Cómo el grupo de empresas ha pensado también en el crecimiento comercial e industrial que necesita el cantón. Y hemos traído todo eso para la zona que fomente todavía más que esa inversión que yo voy a hacer es realmente una inversión positiva y fuerte y bastante segura. Ujú. También como lo decía Fred en el primer podcast, nosotros tenemos nuestros proyectos ubicados en una franja de desarrollo inmobiliario bastante importante en el Cantón de Grecia, que es en la radial como en la mitad, digamos, de la entrada a Grecia. La entrada a Grecia tiene como 9 kilómetros y exactamente en la pura mitad es como donde se está desarrollando tanto la parte residencial que nosotros tenemos en este momento como la Ajá. parte comercial. Entonces, eso es un boom muy fuerte y muy positivo para saber que las inversiones que yo pueda hacer en esos desarrollos van a ser, o sea, me van a generar un retorno de inversión realmente muy positivo, porque lo que se proyecta para el cantón Ujú. en estos próximos 5 años es bastante fuerte. Y que igual ya ha sido bastante acelerado, creo yo, en estos últimos, no sé, 2 años ha sido súper acelerado el crecimiento. Y Claro. creo que el cambio desde que uno entra a Grecia es algo completamente distinto a lo que era antes. Así es. Y también las nuevas generaciones como la suya, les gusta mucho el tema de los condominios por el tema de la Ujú. seguridad que ofrecen, de la tranquilidad que ofrecen, que yo me puedo ir a trabajar o hacer teletrabajo porque todos nuestros proyectos tienen fibra óptica, entonces tienen toda esa gran facilidad. Puedo seguir con mi estilo de vida que me gusta, ir a pasear, mochilear y etcétera, y poder tener mi espacio seguro en un condominio que sé que constantemente va a estar en Ujú. crecimiento inmobiliario.
No, y creo que eso es súper importante porque me imagino que ustedes, tal vez ya como papás, las personas que ya son como en familia como tal, tienen otras expectativas del lugar donde van a vivir, tienen otras cosas que validar, porque pasan a ser importantes muchas cosas para darle calidad de vida también a sus hijos. Claro. Hemos hablado de emociones que tal vez tenemos que tener cuidado antes de invertir, pero creo que también hay emociones que son muy válidas, ¿verdad? Totalmente. Para un papá, el ver crecer a su hijo de una manera tranquila, sabiendo que tal vez le puede dar algo que él no obtuvo o que obtuvo, pero cada vez se va haciendo un poco más complicado, como salir a jugar tranquilo, correr y tener como esa tranquilidad del lugar e incluso la gente con la que tiene alrededor, ¿verdad? Es muy importante. Entonces, yo quisiera que dentro de todo ese montón de experiencias y ese montón de clientes que ha atendido en todo este tiempo y que los ha acompañado y los ha asesorado, me pueda contar 2 historias basado en esas 2 emociones. Una que ha sido que usted dice, esto fue una experiencia de una persona que llegó a mí porque por tomar una mala decisión, por tomar una decisión con una emoción que no tenía que tomar, llegó a mí y pasó esto y esto y esto. Y el otro lado de la historia o la otra cara de la moneda. Otra experiencia de alguna familia, de alguna persona que usted dice, bueno, llegó a mí bajo las emociones correctas, lo pudimos asesorar, llevamos todo el proceso y ahora yo lo veo y esta es su historia. Denos esas 2 caras de la moneda. Vamos a ver, tengo una bastante fresca, reciente, un ex compañero del colegio. Él tuvo una experiencia no muy positiva con otro proyecto en la zona. En donde tuvieron ciertos inconvenientes y ciertos problemas, incluso después de que se les entregó su producto. Él venía muy temeroso de la situación que ya él había experimentado, pero él es de esas personas que les gusta invertir pensando en dejarle un legado o un futuro a sus hijos. En ese momento nosotros estábamos pretendiendo un proyecto muy importante en la zona, un proyecto también bastante grande, que tiene un aspecto familiar que es muy valioso y también un aspecto, vamos a verlo comercialmente hablando, también por tema de que pueda revender yo esa propiedad después o ponerla, construir una vivienda y venderla o alquilarla, ya que está súper, súper cerca de las zonas francas. Con él fue interesante, él me visitó en la oficina, empezó a pedirme asesoría, acompañamiento, me empezó a contar su experiencia que había vivido con esta otra empresa, en donde hubieron muchas cosas que yo por dentro decía, ¿cómo es posible que todavía pasen este tipo de situaciones? Lo llevamos a conocer el proyecto que nosotros estamos pensando en desarrollar, la ubicación que tiene, empezamos a atacar un poco esos miedos que él vivió en carne propia, y a demostrarle que nosotros tenemos la experiencia y la calidad de entregar proyectos en la zona ya desde hace mucho tiempo. Realmente somos expertos en la zona de Grecia y zona de Occidente. Él confió plenamente en lo que le estábamos ofreciendo, en la proyección que tenemos para este proyecto, que es realmente muy importante. Y él sí pudo identificar una gran diferencia en su proceso anterior con nuestro proceso. O sea, la asesoría fue realmente diferente, se le hicieron ver aspectos que él ni tan siquiera consideraba ni tomaba en cuenta. Realmente es muy bonito ver cuando una persona nos brinda a nosotros la oportunidad de hacerle ver tal vez aspectos que ni tan siquiera le cruzan por la mente, puesto que pues no es que ha hecho tantas inversiones de este tipo en su vida. Nosotros ya llevamos bastante tiempo en esto y hemos visto muchas cosas de las cuales hemos aprendido. Claro. Y pues él está sumamente satisfecho con la inversión hasta el día de hoy y está sumamente contento, tanto así que nos ha recomendado a muchas personas que se han acercado a nosotros y ahora son parte de la familia. Entonces yo creo que ahí es donde está la clave, en la asesoría que realmente me brinda esa persona, en el respaldo realmente y en la credibilidad realmente que tiene esa empresa en la que yo estoy confiando y estoy depositando todo el esfuerzo tan grande que he hecho a lo largo de mi vida, y que eso no se vaya a transformar en lo que ya él vivió anteriormente. Entonces, estamos muy ansiosos más bien de entregarle el producto y que realmente él vea el paso tan importante que dio con nosotros y que siga tan feliz como está hasta el día de hoy. Y después, en el otro sentido, en el de ya una familia como tal, sí,
He atendido muchas familias, muchas personas que buscan su proyecto de vida en nuestros condominios. Ujú. Y con ellos hemos abordado pues muchísimos temas. Uno de los más importantes es la seguridad que el condominio puede ofrecerle, la cercanía hacia escuelas, colegios, hospitales, temas incluso que hay clientes que a veces se les dificulta mucho imaginarse o visualizar qué puedo construir en un terreno de Ujú. 160 metros, de 200 metros, 220 metros. Los llevamos a ver opciones ya construidas Claro. en esos tipos de lotes. Los llevamos a ver el ambiente que sienta y viva en carne propia lo que es vivir en un condominio, la tranquilidad y Ajá. la paz que eso genera a cualquier hora del día. Y es que no solo, perdón que lo interrumpa, pero no es solamente construir una casa o construir en un lote, creo que también se construye comunidad. Cuando digo un Correcto, condominio, se construye comunidad, se construyen relaciones, se construye un ambiente más familiar. O sea, al final de cuentas, se construyen muchas cosas que no son visibles o tan tangibles como uno las proyecta, ¿verdad? Como ver mi casa construida en el lote que tal vez quería. correcto. Usted acaba de decir algo que es súper bonito y súper valioso y que nos enorgullece mucho de los proyectos que hemos entregado, y es ese crear comunidad. Ujú. En el proyecto que ya se ha nombrado anteriormente, que ya está entregado, que es uno de los proyectos más grandes del occidente, que es Montezuma, ahí es demasiado bonito ver la comunidad que se ha creado en ese condominio. Hoy por hoy es uno de los condominios más importantes de Occidente, estoy seguro. La gente le encanta el proyecto, le encanta el concepto como tal del condominio, la ubicación que tiene Ujú. y el ambiente que ha generado. Ahí se hacen circuitos de fútbol 5 entre etapas del condominio, se hacen Arman los campeonatos dentro del proyecto. totalmente, hacen eventos en fechas especiales como Navidad, posadas, todo ese tipo de cosas. Súper lindo. Entonces es bellísimo porque usted da en cuenta todo ese montón de cosas que tal vez tradicionalmente ya uno Ujú. no puede ver en otros lugares más rurales por la inseguridad que pueda existir, Claro. pero ahí usted las puede volver a experimentar y regalarle a su familia eso que tal vez nosotros vivimos cuando Ujú. éramos chiquillos y pequeños, que fue tan maravilloso, como por ejemplo ir a las posadas, a mí me encantaba. Y ¿Quién no fue a entonces, las posadas cuando era niño? entonces era chidísima y es algo que a uno le llena mucho ver cuando uno entra a un condominio y ve todas esas cosas que se dan Claro. y toda esa armonía comunitaria que se ha creado, pues pucha, es realmente demasiado hermoso. Y uno dice que lo piensa por los hijos o por los niños, ¿verdad? Como tal, pero al final de cuentas yo creo que hasta el adulto hace Por su trip supuesto de que su sí, infancia claro. y se regresa a ese tema, ¿verdad? Como tal. Sí, no, es demasiado bonito. Alon, vamos a ver, dentro de todas estas experiencias y por ejemplo, bueno, ahora lo que me comentaba de ese ex compañero, obviamente hay un vínculo con esta persona, ¿verdad? Pero me imagino que ustedes generan cierto vínculo con las personas que van atendiendo, o Claro que sea, sí, claro. conectan con esa historia. Sí, por supuesto. Hacemos un amigo más para toda la vida. Realmente es muy bonito cuando uno logra ver que uno le soluciona algún aspecto que no le permite tomar esa decisión Ujú. importante y que tal vez usted logró por medio de la experiencia que ya usted ha obtenido durante tanto tiempo, eh, Ujú. permitirle dar ese paso tan importante que a veces hasta nos da un montón de miedo, ¿verdad? Total. Y nos da inseguridad y esa ansiedad y se vuelve a veces complicadísimo, tan complicado que a veces nos echa hacia atrás de una de las oportunidades que pudo haber sido la oportunidad más importante de mi vida. Totalmente. Entonces, de ahí es súper valioso, es realmente súper lindo cuando se topa uno los clientes en la calle y le dice, mae, qué bárbaro, muchas gracias por toda la ayuda que me dio para comprar el lote, ahora vivimos ahí, estamos súper contentos, los chiquillos juegan totalmente tranquilos, entonces es muy bonito eh, cuando uno tiene esas experiencias en la calle y uno Ujú. se da cuenta, pues, que por lo menos aportó su granito de arena para que una familia pudiera cumplir un sueño. Y que incluso a veces los ven iniciar y los ven formar su familia, porque me imagino que a Totalmente, veces llegue claro, sola la persona, después se casó, tuvo sus hijos, su familia, lo que sea, claro. o incluso una persona que lo compró para independencia, ¿verdad? Y tal vez como uno dice, quiero irme de paseo, quiero irme de viaje, pero también quiero saber que el lugar va a quedar bien, Ujú. seguro, tranquilo, o que incluso yo, si estoy viviendo solo o sola en un lugar, me siento tranquila del lugar donde estoy en Así ese es, momento, ¿verdad? claro que sí. Alon, dentro de todos estos vínculos, experiencias y demás, ¿qué ha aprendido usted y también qué consejo le puede dar a las personas sobre el tema de dinero
sobre el tema de inversión y sobre el tema de trabajo, que creo que es muy importante. Sobre el tema de dinero. Bueno, yo creo que ya una de las cosas más importantes que nos dejó la pandemia fue pensar en que realmente es importante tener un ahorro. Hacer el esfuerzo, yo sé que a veces cuesta muchísimo y Ujú. más si hay familia de por medio, a veces cuesta todavía más porque hay responsabilidades que se suman más a nuestra etapa de vida y a veces se vuelve complicado. Pero por más pequeñito que sea ese pequeño ahorro que podamos hacer, yo creo que es súper valioso y súper importante y nos genera un poquito más de estabilidad y tranquilidad y de paz. Le voy a cambiar nada más las últimas dos palabras. Se las voy a cambiar. Entonces, dinero, esperanza y futuro. Hagámoslo con las emociones correctas. A ver. Esperanza. Vamos a ver. Yo considero que cuando de verdad uno se aproxima a una empresa que realmente sea importante, busca una asesoría que realmente sea lo más adecuada posible y que me ayude a desvanecer todas, como decir, todos esos pensamientos Miedos. negativos y miedos que se apoderan de mí. eh, es cuando uno realmente entiende cuál es la decisión que debo tomar en el momento que esté analizando Ujú. comprar una propiedad o un activo tan importante como lo es, por ejemplo, un lote. Eh, yo tengo mucha esperanza del cambio en la humanidad o en la gente después de lo que vivimos. Ujú. Yo veo que si algo puedo rescatar de ese momento tan difícil, es el cambio que tuvieron las personas eh, al vivir situaciones complicadas. También en las nuevas generaciones veo esperanza en sentir ese deseo de tener algo que realmente sea mío y me genere pertenencia. Ujú. Creo que son las cosas más valiosas que por lo menos veo hasta el día de hoy en lo que llevo Que en este puede sector. considerar. Sí. Bueno, también para contarle un poquito a la gente, ahorita nosotros trabajamos en nuestra página web, invitarlos a ingresar a fusioninmobiliariacr.com, donde van a poder ver no solamente este podcast, sino los diferentes podcasts que ya hemos tenido con Daniel Suchard, también tuvimos con Freddy Alfaro, nuestro gerente general, y con entidades financieras que tocan inclusive ciertos temas que estamos conversando hoy Correcto. y que al final de cuentas todos siguen una misma sintonía. Quiere decir que creo que a nivel de mercado y a nivel de sociedad, estamos con una visión un poco más clara de todo lo que implica invertir, de todo lo que implica también sentirnos bien y trabajar para nuestro futuro. Entonces, invitarlos a ingresar a nuestra página web. También ahí tienen información de nuestros blogs, de nuestros ebooks y ingresar a Spotify, a YouTube, para que puedan escuchar este podcast y los demás que vamos a estar compartiendo con ustedes durante este tiempo. Alon, muchas gracias por compartir con nosotros No, el hombre, día de es hoy. un placer. Creo Y que ya lo espero, interrumpí. no se preocupe, espero por lo menos haber aportado algo positivo para una de las decisiones más importantes de nuestra vida y que recuerden que aquí estamos para asesorarlos sin ningún compromiso ante esa decisión que a veces puede ser un poquito abrumadora. Muchísimas gracias. Igual es importante recordar, a veces un tema de inversión, un tema de algo que siempre es para mejor y para bien, empieza siempre con una pregunta incómoda. Y si Así no nos es. incomodamos y queremos salir de esa zona de confort, nunca vamos a poder avanzar hacia lo que queremos. Correcto. Entonces, muchas gracias por impulsar a las personas dentro de lo que hacen también y acompañarlas para que eso no sea tan minucioso, tan engorroso para ellos, sino hacerlo un proceso que puedan disfrutar. Claro que sí, con todo gusto estamos para servirles y esperamos verlos pronto. Muchas gracias.